Bienvenidos, bienvenidas, queridos y queridas oyentes, a este episodio de Anime Arcade, el podcast donde su servidor los acompañará en los siguientes minutos con sus divagaciones sobre productos de la cultura geek. Y de todo corazón, espero que disfruten este episodio tanto como yo disfrute grabarlo. Como siempre, quisiera mencionar que este podcast no debe ser tomado como una review, a pesar de que habrán partes que parezcan una. Son simplemente mis pensamientos generales que pueda tener sobre esta obra. Habiendo expresado este punto, comencemos. Pues bien, bienvenidos una vez más a este capítulo. El episodio de hoy va a ser sobre un anime que no es tan viejo. Ya dejó de emitirse, ya finalizó por lo menos su primera temporada y eh, terminó, si mal no recuerdo, este año, a principios de año. Y fue un anime arrollador, no en su temporada. Fue una gratísima sorpresa haberlo visto. Y estoy hablando de nada más y nada menos que de Frieren. Frieren Beyond Journey's End en inglés. Y en japonés, Sousou no Frieren. Este es un anime basado en un manga del estilo aventura, drama y fantasía de demografía shonen. Al igual que muchos casos que veremos en estos podcasts, normalmente yo voy a referirme a los animes, porque en la mayoría de los casos no he visto el manga, siendo Frieren cayendo en esta categoría de conozco que existe su manga, pero no lo he leído. Por lo tanto, en este capítulo solamente voy a referirme a su anime, no voy a mencionar su manga. Sin embargo, cabe destacar que el manga comenzó a publicarse el 28 de abril del 2020, hace 4 años, poco más de 4 años, por lo que es un manga relativamente reciente, y está serializado por la revista Shonen Sunday. Los autores en el caso de este manga son dos. Kanehito Yamada está a cargo de la historia, mientras que Tsukasa Aba está a cargo del arte. Llegando al anime, el anime comenzó a emitirse el 29 de septiembre del 2023 y culminó su emisión el 22 de marzo del 2024, del 2024, para un total de 28 grandiosos episodios. Este anime fue producido por el estudio Madhouse, que también es conocido por haber publicado, por haber producido, tener bajo su cinturón a un montón de animes clásicos. Un montón, que no, obviamente no voy a mencionarlos todos porque son muchísimos, pero solo por nombrar algunos. Death Note, la primera temporada de One Punch Man, la versión del 2011 de Hunter x Hunter, Parasite, Death Parade, No Game No Life, tanto la serie como su película, Overlord, Black Lagoon, Monster y Nana. Entre un montón, estos que estoy nombrando son solo algunos que agarré más o menos al azar, pero Madhouse tiene un montón de animes clásicos, buenísimos, por lo que es un estudio de culto. La dirección de este anime estuvo a cargo del director Keiichiro Saito, que también debo mencionar que tuvo colaboraciones, ya sea como director de animación, en algunos episodios o en la totalidad de algunos animes, como por ejemplo Oshinoko, Wonder Egg Priority, Bocchi the Rock y Little Witch Academia. Debo aclarar un dato curioso sobre Frieren, ¿no? Que claro, si estás dentro del mundo del anime ya te lo debes saber, pero igual es menester decirlo, comentarlo. Y es que realmente Madhouse no tenía muchas esperanzas en Frieren como historia. Y no tenía muchas ganas de hacerlo como un anime. Sin embargo, no recuerdo muy bien si fue el director o fue uno de los productores que le dijo a la gente de Madhouse, mira, tú solo créeme. O sea, dame este voto de confianza y solo créeme. O sea, solamente, yo sé que no tienes fe en este proyecto, pero por favor solo confía en mí y dámelo. O sea, dame este proyecto. Y al final el tipo resultó que tuvo toda la razón del mundo porque Frieren arrasó con todo. Y cuando digo que arrasó con todo, no estoy exagerando, ya que este anime, Frieren,
entre varias plataformas podemos encontrar que, por ejemplo, en Rotten Tomatoes tiene una clasificación cercana al 100%, en Internet Movie Database tiene 8.9 de 10, en Crunchyroll 4.9 de 5 y en MyAnimeList 9.34 de 10. Es decir, es un anime que a lo largo de muchas plataformas, tanto plataformas dedicadas al anime, como puede ser MyAnimeList o Crunchyroll, como plataformas dedicadas a productos audiovisuales en general, como Internet Movie Database o Rotten Tomatoes, a lo largo de todas esas plataformas obtuvo clasificaciones tremendas. O sea, ya no ni siquiera estoy hablando de animes. Hay productos audiovisuales de cualquier otra índole, ya sea películas, series, miniseries, documentales, que matarían por tener esa puntuación. Y Frieren la consiguió cuando nadie creía en ella como serie. Y mira lo que pasó. Maravilloso, maravilloso. Así que, pues bueno, empezando con la historia este es apenas el tercer capítulo, pero esta es la primera vez que voy a hablar de un anime que tiene más de un opening, porque en el caso de Dusk Maiden of Amnesia tenía uno solo, y en el caso de Gurren Lagann, si bien es cierto que había 3 versiones, pero eran 3 versiones de la misma canción. Sin embargo, en el caso de Frieren hay 2 openings, uno para la primera mitad y el segundo para la segunda mitad del anime. El primero se titula Yusha, interpretado por Yasobi, que si mi memoria no me falla, son los mismos que interpretaron el primer opening de Oshinoko Idol o Idoru, que honestamente es buenísimo, súper pegajoso. Pero volviendo a Frieren, y el segundo opening se llama Haro y está interpretado por Yorushika. De estos no tengo mucho que decir, la verdad. Son muy buenos openings, van muy acorde con la obra, son muy tranquilos, muy coloridos, tienen un ritmo pegajoso, pero estos openings brillan más, no tanto por la música, que son buenos, sino también por la animación que las acompaña, porque la animación es preciosa, no solamente del opening, la animación a lo largo de toda la historia en general es preciosa. Y debo aclarar que de estos 2 openings, personalmente, para mí Yusha es el mejor. Yo creo que una forma maravillosa de empezar un anime. Cuando digo empezar, no me refiero a que el opening es lo primero que ves antes de que empiece el capítulo, sino que en el caso de Frieren, al ser el primer opening, es lo primerito que vas a ver de un anime, ¿no? Su carta de presentación. Por lo que Yusha de Yasobi, para mí, lo tengo en mi corazón presente siempre, porque es increíble ese opening. Maravilloso. En el caso de esta historia, comenzando con los personajes, como siempre, la historia tiene varios personajes que son carismáticos, relevantes. Sin embargo, yo voy a enfocarme simplemente en los 3 primeros protagonistas para, vamos a decir, su hoja técnica, porque si no estaría hablando un montón. Que en el caso de Frieren serían 3. El primero, obviamente, la protagonista y la persona a la que la obra lleva su propio nombre, es Frieren, que está interpretada por Atsume Tanezaki. Y ella ha tenido otros papeles, muchos de ellos incluso protagónicos, como por ejemplo pudo haber sido ser la voz de Chise Hattori en The Ancient Magus Bride, ser Ryo Futaba en Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, ser Arisa Watami de Fruit Basket, la versión del 2019, la versión que hizo, no me acuerdo qué estudio de animación fue, pero no fue Estudio Dean, afortunadamente, fue otro estudio, pero la versión del 2019. Fue Vivi en Vivi Fluorent Ice Song, y más impresionante aún, bueno, no impresionante, pero curioso, es que Frieren también es la voz de Anya Forger de Spy Family. Entonces, y un dato de color interesante, ¿no? El segundo personaje principal de esta serie sería Fern, la ayudante, bueno, no la ayudante, la aprendiz de maga humana de Frieren, que en este caso está interpretada por Kana Ichinose, que en su caso ella le hizo la voz a Yusuriha Ogawa en Doctor Stone y la voz de Ichigo en Darling in the Franxx.
Y por último tenemos a Stark, el guerrero del grupo, que está interpretado por Chiaki Kobayashi. Y este hombre ha sido voz protagónica en otras historias bastante interesantes, como puede ser la voz de Mashle en Mashle, la obra homónima, la voz de Ragna en Ragna Crimson y la voz de Gabimaru de Hell's Paradise. Obras, en el caso de Ragna Crimson, intenté verlo, no me gustó mucho, pero en el caso de Marsh, interesante, súper gracioso, muy interesante, y Hell's Paradise es increíble. Esperemos que pues, anuncien la segunda temporada pronto y que también esté a la altura. Así que volvamos con Frieren. Yo recuerdo claramente antes de que Frieren saliera, que ya los medios especializados de la cultura del anime empezaron a hablar que este proyecto se venía, pero no empezaron a hablar del proyecto por el anime en sí, es decir, por la historia en sí, porque como dije al principio, la gente no tenía mucha fe en Frieren como producto audiovisual. Fue básicamente uno de los productores o el director que decidió convencer a Madhouse de que llevaran ese proyecto adelante. Más que todo lo estaban promocionando justamente porque lo estaba produciendo Madhouse. Y Madhouse, como ya mencioné, es un estudio de culto. Y yo recuerdo que apenas vi como la sinopsis de la historia, me llamó mucho la atención porque me trajo fuertísimos recuerdos de un anime maravilloso, 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 que se llama Violet Evergarden, ¿no? Y me vino esa idea porque la sinopsis de Frieren básicamente es una elfa inmortal, o no recuerdo muy bien si en el mundo de Frieren los elfos son 100% inmortales o simplemente viven muchísimo tiempo. Pero bueno, el punto es que es una elfa que tiene todos los años del mundo y que ella formó parte del grupo de aventureros que derrotó al rey demonio de este mundo. Y luego de que el líder de ese grupo de aventureros fallece, ella cae como en una depresión porque ella sintió que a pesar de todo el tiempo que pasaron juntos, no llegó a conocerlo bien. Y entonces, básicamente, Frieren es como un viaje que ella emprende para tratar de comprender lo que significa el tiempo para los demás, porque para ella el tiempo es insignificante, porque ella va a vivir prácticamente para siempre. Entonces para ella 20, 30, 40, 200 años son como para nosotros 15 minutos. Sin embargo, para un ser humano, como era el caso de su amigo, el héroe del grupo, 50 años para ella fueron un parpadeo, pero para él 50 años fueron una vida completa. Entonces, de la misma forma que Violet es un viaje de autodescubrimiento de tus propias emociones, tus propios sentimientos y colocar todo eso en orden y poder al final llegar a entenderte a ti mismo, Frieren también es un viaje de empatía, ¿no? Hacia los demás, de tratar de comprender de que aunque tu situación no sea la misma a la de la persona que tienes enfrente, debes hacer lo mejor posible para intentar comprenderla. Y que por más que tengas o no tiempo vamos a decirlo, tiempo en tu día, tiempo en tu vida, no deberías desaprovecharlo. Es decir, deberías tratar de hacer con él lo mejor que se pueda. Y una analogía perfecta que yo pueda conseguir para la historia de Frieren, que puede sonar un poco loco, pero escúchenme, es la relación que puedas tener tú con una mascota. Por ejemplo, con un perro, con un gato. Porque en general los seres humanos vivimos, claro, depende, hay muchísimos factores involucrados, pero vamos a poner que entre 75 y 100 años, más o menos, un ser humano. Mientras que un gato o un perro viven aproximadamente unos 15 años. Por lo que es muy, muy probable que tu mascota fallezca primero que tú. Entonces, el punto de que tú digas, bueno, mi mascota va a salir ahí mañana, déjame salir, déjame estar ahí afuera de fiesta o lo que sea. Sí, va a ser divertido, pero va a llegar un momento en el que tú vas a decir, mierda, esa vez que salí, que llegué tardísimo a la casa
y mi mascota me estaba esperando cuando pude simplemente haberme ido un poco antes. En vez de haberme quedado hasta las 12 de la noche, pude haberme ido a las 10 y llegar a la casa y estar con mi perro o mi gato media hora, 45 minutos. Hace toda la diferencia. Entonces, ese mensaje de no deje de vivir tu vida, pero recuerda que la gente que está a tu alrededor no tiene el mismo tiempo que tú. Y posiblemente va a haber mucha gente a la que tú aprecias que se van a ir de este mundo primero que tú. Entonces, ese mensaje de vive tu vida, pero también aprovecha a la gente y a las personas que tienes a tu alrededor o a tus mascotas, como la analogía que utilicé. Entonces, eso hizo que me llamara la atención inmediatamente. Entonces, Frieren, como historia, peca un poquito de que es un anime que yo siento que empieza un poco lento, es decir, tiene un arranque poco pausado, ¿no? Porque evidentemente tienen que hacerte todo el setting de la historia o de los personajes principales y evidentemente em, al no ser un anime de acción, porque si bien es cierto que hay ciertas escenas de acción a las cuales voy a comentar más adelante, pero el punto focal del anime no es ser un anime de peleas o de acción. Entonces, que el hecho de que eso no sea un punto principal, un punto focal de la historia, hace que al inicio, como es toda exposición, sea un poco lento. Pero una vez arranca, es un anime 100% recomendable. Y al igual que la vez pasada, es el momento perfecto para decir que evidentemente van a haber spoilers. Entonces, si tienen pensado ver Frieren, cierren este podcast en este momento y vean Frieren, porque de verdad vale muchísimo la pena. Entonces, ya dicha la advertencia, entremos ya de lleno en la historia. Em, una de las cosas que más brilla de Frieren, que hace que el Frieren como historia brille, son sus personajes. Porque todos los personajes tienen aspectos muy destacables que hacen que sean fácilmente creíbles. Por ejemplo, en el caso de Frieren, al principio Frieren puede que caiga un poquito mal, porque es muy fría, es muy tosca, ¿no? Porque le cuesta o simplemente no tiene esa capacidad de poder expresar bien sus emociones y también que ella tiene la percepción del tiempo alterada. Entonces, no sé si es que ella le da miedo a encariñarse con la gente o en ciertas partes del anime dan a entender que ella simplemente no le ve sentido a encariñarse con la gente al principio. Luego sí empezó a desarrollar empatía y sentimientos por otros personajes. Pero la verdad es que Frieren dentro de todo su estoicismo y su frialdad es muy graciosa porque tiene, porque Frieren son dos lados completamente opuestos, porque por un lado es una maga experimentada con mente fría, pero por otro lado es una niña inocente y malcriada que sigue creyendo que todos los cofres son cofres legítimos y los cofres trampa no existen, o que no le gusta que la despierten en la mañana, o que siempre quiere comer cosas ricas. Es muy gracioso y a veces hace cantaletas como si fuera una niña pequeña. Es muy gracioso. Sin mencionar que las caras que hace son muy cómicas, de verdad son muy graciosas. Y a lo largo, a medida que el anime va avanzando, te das dando cuenta que Frieren, a pesar de que sigue siendo una persona fría, para afuera, empieza a desarrollar empatía hacia sus compañeros. Y eso lo va demostrando con pequeños gestos, como por ejemplo en el último arco cuando envió a reparar el bastón de Fern, que lo necesitaba para hacer hechizos, para hacer magia. Su bastón se rompió en una prueba y ese bastón se lo había regalado su antiguo mentor. Y ella le tenía muchísimo cariño a ese bastón. Y Frieren al principio discutía con ella diciendo que botara ese bastón, que no servía para nada. Pero después ella se empezó a dar cuenta como que, o sea, el problema no es el bastón. O sea, la cosa no es el bastón per se, sino la carga emocional que ese bastón tiene. Y entonces por eso en secreto se lo mandó a reparar. Entonces cositas así
van demostrando que Frieren, a pesar de que sigue teniendo la misma cara y sigue teniendo las mismas actitudes, ¿cómo se llama? Apáticas, sí está empezando a desarrollar empatía, ¿no? Y desarrollar cariño por sus compañeros. En el caso de Fern, su historia es poco trágica. Sus padres murieron creo que fue que su pueblo fue atacado, creo, por demonios o por bandidos o algo así. Sí, creo que fue no recuerdo exactamente el motivo, pero sus padres fallecieron y su pueblo quedó en la ruina. Y la rescata un sacerdote. Casualmente, ese sacerdote formaba parte del grupo de Frieren cuando fueron a derrotar al rey demonio. Porque eso es una cosa curiosa, ¿no? De este anime. Que es un anime de fantasía. Y en todos los animes de fantasía es normal lo del rey demonio, el rey demonio, el rey demonio. Pero la cosa es que en el caso de Frieren no se enfocan en la pelea del rey demonio, sino el después de la pelea contra el rey demonio. Es decir, el rey demonio es simplemente una cosa anecdótica, lo cual es bastante diferencial a muchísimos animes de fantasía, especialmente isekais, donde derrotar al rey demonio es la parte principal de la historia. En el caso de Frieren no lo es. Pero bueno, otra cosa que no mencioné, pero creo que vale la pena mencionarla ahorita, son los miembros de ese grupo, del grupo que derrotó al rey demonio. El héroe, el héroe del grupo, y el líder se llamaba Himmel y era humano. El sacerdote del grupo, que era el encargado de realizar milagros curativos y el que termina adoptando a Fern luego de que ella queda huérfana, se llama Hater. Y el guerrero del grupo, el berserk, por así decirlo, em, del grupo, que casualmente es el maestro del guerrero que se unió al grupo de Frieren, que es Stark, se llama Aizen y es un enano. Una cosa curiosa de Aizen es que él, si bien es cierto, no va a vivir tanto tiempo como Frieren, porque los enanos no viven tanto como los elfos, pero va a vivir mucho más que un ser humano. Por lo que al momento en el que la serie termina, del grupo del héroe, los únicos integrantes que quedan vivos son Frieren y Aizen. Son los únicos. La cosa es que la historia comienza, creo que aproximadamente unos 50, 80 años después de que el rey demonio es derrotado. Y Frieren está intentando reconectar con Himmel, porque ella siente que pasaron tanto tiempo juntos y no llegó a conocerlo en su totalidad, no llegó a conocerlo bien. Entonces se arrepiente enormemente de que Himmel fallece y ella no logró conocerlo más, no logró empatizar más con él, no logró ser mucho más cercana a él. Entonces durante este viaje ella se empieza a reencontrar con los miembros que quedaban de su grupo, y uno de esos miembros con los que se encuentra es Hater, que ya está bastante anciano, y ella ve que tiene a esta niña, a Fern, que la había adoptado luego de que ella queda huérfana. Para ese momento Fern era muy pequeña y Hater básicamente engaña a Frieren diciéndole que quiere que descifre un grimorio, bueno, no un grimorio, un libro de magia, para un hechizo que da la inmortalidad, porque él dice que le daba miedo morir. Y que mientras está descifrando ese libro, que por favor entrene a Fern en magia, que le enseñe magia. Y Frieren, como es una nerd de la magia, ella no puede decirle que no a ningún libro que tenga magia, ¿no? Que tenga algún hechizo. Y entonces ella se dedica a tratar de descifrar eso. Y mientras está en eso, en sus tiempos libres, entrena a Fern en magia. Pues resumiéndolo mucho, al final ella se da cuenta de que Hater le engañó y que él supo desde un principio que jamás había un hechizo para la vida interna. Simplemente engañó a Frieren porque sabía que esa era la única forma de convencerla de que entrenara a Fern, porque él sabía que se iba a morir y una de las cosas que él no quería era morirse y que Fern no pudiera valerse por sí misma. Entonces, Fern aprende magia, Hater muere y en sus últimos momentos él le pide a Frieren que por favor la convierta en su aprendiz,
que por favor la lleve con ella, porque él no quiere que Fern esté sola. Y Frieren, al principio un poco renuente, termina aceptando. Entonces Hayter muere y Fern se une a Frieren y empiezan su viaje juntas. Eh, su viaje de descubrimiento juntas. Resulta que en un punto de la historia Frieren descubre que más allá de donde estaba el castillo del rey demonio en el norte, hay una forma de poder comunicarse con el mundo de los muertos, por lo que existe una posibilidad de que ella pueda hablar con el espíritu de Himmel. Así que ella se enfoca en que esa sea su misión, en volver a hacer el mismo viaje que ella había hecho con sus compañeros varios años antes, pero esta vez no para luchar contra el rey demonio, sino para poder tener la oportunidad de conversar con Himmel. La cosa es que a lo largo de este viaje ella se da cuenta que necesita un guerrero, porque los magos pegan muy duro, pero son de papel. Cualquier persona que hayamos jugado RPGs sabrá eso, que los magos son DPS buenísimos, pero son malísimos recibiendo daño, por lo que necesitaban un guerrero. Y ahí es donde entra en la historia Aizen. Aizen él dice que ya está muy anciano y que ya no se siente en condiciones de pelear, pero que tiene un aprendiz que puede servirles, y ese aprendiz es Stark. Stark es el estereotipo, bueno, no un estereotipo, pero porque yo siento que Stark no es tan superfluo, pero Stark es el estereotipo de personaje que es más fuerte de lo que él cree que es decir, es un tipo muy precavido, es un tipo que siempre tiene miedo de pelear, pero porque siempre menosprecia sus propias capacidades de combate. Siempre se siente que es menos capaz de lo que realmente es. Y eso, más que hacerle un personaje vacío o insoportable o poco empático, o sea, ¿cómo se llama? El que genere poca empatía. Yo siento que es todo lo contrario, porque a lo largo de la historia vemos a Stark enfrentándose a enemigos que él siente que son mucho más fuertes que él, aún teniendo miedo, pero a pesar del miedo y la duda, aún así les da la cara, como vendría siendo el caso del dragón en el arco donde lo reclutaron, o los demonios con los que tuvieron que luchar en el arco cuando Frieren se rajó de manera humillante a esta Aura la Guillotina, que Aura la Guillotina era un general del rey demonio que sobrevivió a la guerra. Y eso es, tanto la pelea con el dragón como la pelea contra los demonios, es una demostración de que si bien es cierto que las peleas dentro del anime de Frieren no son un punto focal, ¡buah!, son buenísimas. Se nota que Madhouse está involucrado porque la forma en la que animan los combates y las coreografías son alucinantes. Alucinantes las peleas. Son maravillosas. Y la forma en la que Frieren derrota a Aura la Guillotina es increíble. Y lo peor es que Frieren ni siquiera realizó ni un solo ataque. La derrotó literalmente a punta de humillarla. De humillar su capacidad mágica. Fue increíble la forma en la que Frieren la derrotó. Y lo peor es que, o sea, sí lanzó uno que otro ataque contra los secuaces que Aura tenía, pero contra la propia Aura, Frieren no hizo nada. Simplemente se paró ahí, le hizo bullying y la mató. Bueno, hizo que ella misma se matara. Fue increíble. Increíble. Pero una de las cosas que hace que Frieren sea un anime tan bueno es que, si bien es cierto que la historia puede llegar a ser bastante personal en muchos casos, porque es una historia donde se toca mucho, al igual que en Violet Evergarden, solamente que en Violet Evergarden siento que está mucho más comprimido que en Frieren, porque Frieren, como es más largo y se nota que el tono de Frieren es un poco más distendido que el de Violet, ellos se dan espacio para el humor, ¿no? O se dan espacio para situaciones mucho más familiares o mucho más tranquilas, como por ejemplo puede ser los capítulos donde ellos van a un pueblo y de repente ponen escenas de ellos conviviendo en una casa, de ellos comprando comida, de ellos, que son escenas que tampoco se sienten de relleno, porque esas escenas también ayudan no solamente a distender la historia,
sino a que tú vayas conociendo mejor la actitud de cada personaje, es decir, cómo funciona cada personaje frente a no solamente situaciones de riesgo o situaciones que requieran involucrarse fuertemente con el plot de la historia, sino situaciones cotidianas. Y, pero lo otro bueno es que a pesar de que existen estas escenas y son buenas, el anime tampoco abusa de ellas, es decir, tiene un perfecto balance entre escenas de plot y de acción y escenas que simplemente son como de exposición o de simplemente de conocimiento, de desarrollar a los personajes, de tú verlos en situaciones distendidas. Es muy bueno, pero la cosa es que a pesar de que Frieren es un anime que puede ser emocionalmente cargado, ¿no? Por porque toca muchos temas, sobre todo relacionados con la pérdida. Y si tú eres una persona que ya ha tenido tiempo en vamos a decir, no quiero sonar tan dramático, pero que tienes tiempo en esta tierra, en este mundo, y sobre todo si eres de los 90 para atrás, en algún momento de tu vida te habrás tenido que topar, así sea un momento de pérdida. Una mascota a la que estabas muy pegado, muy cercano, al que eras muy cercano, muy cercana, un familiar, un amigo, o incluso cosas que mucha gente le resta importancia, como puede ser terminar una relación amorosa. Hay muchas veces que una relación amorosa, sobre todo si fue una relación en donde estabas muy involucrado y fue una relación muy larga, cuando se pierde, cuando se acaba, cuando se termina, eso también es un proceso de pérdida. Es decir, la otra persona puede que no haya fallecido, que no haya muerto, pero ahí se cercenó una relación con la que tenía. Y esos momentos, o sea, son muy duros. Son muy duros, sea como sea la muerte de un familiar, la muerte de una mascota, o el terminar con una pareja con la que tienes mucho tiempo, son momentos duros. Y Frieren justamente es un anime que, de una forma u otra, toca temas de pérdida, de gente que estaba contigo y ya no está, gente que ya no está porque murió, porque se separaron por cosas del destino, X, Y, Z, como lo quieras ver. En Frieren casi todos los personajes han perdido gente. Se les ha muerto un hijo, se les ha muerto un amigo, se les ha muerto un hermano, gente cercana se ha ido de aventuras y no los han vuelto a ver, han perdido a su esposa, a su esposo, a su estudiante, a su maestro. Es decir, todos los personajes en Frieren están luchando contra su propia pérdida, ¿no? Y de cierta forma tú puedes sentirte identificado precisamente con ese sentimiento de pérdida. Puede que no hayas perdido a la misma persona que perdió algún personaje del anime, de este anime, o sea, puede que no hayas perdido un maestro, un amigo, o un familiar, pero la cosa es que el sentimiento de pérdida, puedes sentirte identificado con ese pensamiento, ¿no? Entonces, si bien es cierto que puede llegar a ser cargado, el punto de que tenga esos momentos de distensión, y aparte de que es un anime que es emocionalmente cargado con el tema de la pérdida, pero no de una forma dolorosa, es decir, no de una forma de que tengas que sufrir la pérdida, sino es un anime que te explica como que las pérdidas son tristes, las pérdidas son deprimentes, o sea, te vas a sentir mal, que está bien sentirte mal, pero que al mismo tiempo no debes quedarte con esa pérdida, sino que lo ideal es que no solamente por ti mismo, sino también por esa persona a la que perdiste, lo mejor que puedes hacer es simplemente recordarla con cariño y seguir adelante. Seguir con tu vida, seguir con tu aventura, ¿no? Si queremos ponerlo de una forma mucho más romántica. Y eso es lo que hace, y eso es para mí lo que principalmente hace que Frieren sea un anime tan bonito, por el mensaje que da todo el tiempo, ese mensaje de está bien sentirte triste, está bien que te sientas mal por una pérdida. Eso está perfectamente bien, pero tienes que seguir adelante. O sea, a pesar de que esa pérdida la tengas encima, el dolor no se va a ir nunca. El dolor no crece, el dolor no crece, no cambia de tamaño.
simplemente que nosotros crecemos y nuestro envase de emociones se hace más grande. Y ahí simplemente aprendemos a lidiar con el dolor que está ahí. Pero ese dolor no va a desaparecer nunca. Y con eso tenemos que lidiar todo el tiempo. Y la forma la forma en que determina qué tan fuerte o qué tan determinado eres como persona es cómo decides tú lidiar con ese dolor. Y Frieren, para mí, hace eso de forma constante y de forma espectacular. Por supuesto, sí tiene escenas que no tienen nada que ver con eso. Es decir, por lo menos el arco del examen de mago de primer rango, básicamente es un examen de puros putazos. De puros putazos y también de conocer un poco más el mundo, ¿no? De Frieren, porque la cosa es que nosotros a lo largo de la historia vamos conociendo el mundo de Frieren, pero la cosa es que nosotros lo vamos conociendo desde el punto de vista de Frieren, porque Frieren ha estado viviendo en ese mundo por muchísimos años, pero ella, como el tiempo para ella es superfluo, los cambios pasan y ella no se da cuenta. Entonces, por ejemplo, en el caso del examen de magos, ella ni sabía que existía un examen de magos de primer rango. Porque ella tenía una certificación que salió, no joda, hace como 200 siglos, hace como 200 años, como 2, 3 siglos, una cosa así. Entonces, nosotros vamos conociendo el mundo, vamos reconociendo el mundo junto con Frieren y vamos viendo distintos aspectos, ¿no? Desde geografía, poco de geopolítica, y por lo menos en el arco del examen de magos de primer rango, vemos ese arco sirve más que todo para una introducción de cabeza a cómo es el sistema, vamos a decir, la burocracia dentro del sistema de magos en el mundo de Frieren, ¿no? Y también un poquito cómo funciona la magia, cómo funciona el sistema mágico dentro del mundo de Frieren. Y otra cosa que también me gustó de ese arco es que como hay muchos magos, que al final de cuentas es un examen de magia, pero lo interesante es que cada mago no solamente tiene una especialidad de magia distinta, sino que tienen sus propios motivos para ser magos de primer rango, o tienen sus propias motivaciones. Es decir, no es que todos los magos quieren ser magos de primer rango por la misma razón o por el mismo motivo. Y entonces esa variación, variación no, disculpa, esa variedad de motivos, de razones, de actitudes, me parece que le da un toque de color maravilloso a la obra, sobre todo al final. Porque a lo largo de toda la obra hasta este punto, obviamente sí hemos conocido personas, sí hemos conocido otros personajes, pero yo siento que, salvo quizás un par, la historia no se tomó el tiempo de desarrollar tanto o de mostrarnos tanto o darle tanta importancia a personajes secundarios como puede haber sido el caso de el arco de el examen de magos del primer rango. Eso no había pasado antes, es decir, salvo quizás un par de personajes como por ejemplo puede ser Flamen, que fue la maestra de Frieren, que falleció hace muchísimos años porque era humana. Pero por ejemplo, en el caso del examen de magos, hay un par de personajes que yo siento que sí vale la pena mencionar porque me parecieron personajes extremadamente interesantes, que son el caso de Denken, el caso de, ¿cómo se llamaba el otro? Es el otro mago que estaba con Denken todo el tiempo. Ahora no recuerdo el nombre, pero es más, de Richter, creo que se llamaba. Sí, creo que se llamaba Richter. Ese y, por supuesto, evidentemente, la que fue la waifu de muchísima gente cuando salió la segunda parte de Frieren, que fue Ubel. Y me disculpan mi alemán porque evidentemente no tengo ni idea yo no hablo alemán, pero Ubel fue la waifu de muchísima gente cuando el anime, cuando salió en ese arco, en el arco del examen de magia. Y estos personajes a mí me parecen destacables
porque yo siento que dan perspectivas muy diferentes de cómo funciona o de cómo se ven ellos como magos dentro del mundo de Frieren. Porque, por ejemplo, en el caso de Denken, Denken es un político, básicamente. Denken es un político porque es un mago de la corte del rey. Entonces, al principio pensamos que los motivos de Denken son políticos, pero luego descubrimos que sus motivos no son políticos, sino son familiares y personales, porque resulta que, si mal no recuerdo, la tumba de su esposa se encuentra en el norte. Y con el nuevo sistema de clasificación de magos, si él no tiene, o sea, necesita una licencia de mago de nivel superior para poder ir al norte, de mago de rango 1, de clase 1, pues de clase alta, para poder ir al norte y visitar la tumba de su esposa. Entonces, pero al mismo tiempo, o sea, sí, descubrimos que los motivos de Denken son personales. Pero, por ejemplo, me gusta mucho la tonalidad que trae Denken a todo el arco, porque de todos los personajes, Frieren incluida, porque a ver, Frieren nos dejan en claro que ella es muy probablemente la maga más poderosa que existe viva, o sea, de la maga que está viva, más poderosa del mundo. Posiblemente solamente superada por Serie, creo que se llama. La elfa que fue la maestra de Frieren y la líder del destacamento, ¿cómo se llama? De la Asociación de Magos. Posiblemente Serie sea la única maga viva que sea capaz de superar a Frieren en capacidad mágica, en poder mágico y en habilidad. Posiblemente Frieren, salvo Serie, nadie sea capaz de igualarla en poder de magia. Sin embargo, Denken es una persona mucho más estoica y que ve la magia de mucho más que solo lanzar hechizos. Es decir, como él también está metido en la política, él siempre ve las cosas desde un punto de vista mucho más estoico. Y siempre ve los combates o las peleas desde un punto de vista mucho más realista, mucho más estratégico. Es decir, Denken no es el típico mago que es fuerte y se lanza contra todo o que prueba suerte con todo. Denken es un tipo que, una cosa que me gustó mucho de su personaje, que a lo largo de la serie él sabe perfectamente que hay peleas que él no va a ganar. Y esas peleas que él no va a ganar, simplemente no las lucha. Él dice, mira, yo no voy a pelear esto porque yo estoy claro que no voy a ganar. La única vez fue una vez que estuvo tratando de distraer a Frieren y lo hizo, básicamente se autoobligó a hacerlo porque él estaba consciente de que esa pelea era una muy mala idea. Entonces, Denken, yo creo que de todo ese roster de magos que metieron en el examen de mago de primer rango, Denken fue mi personaje favorito porque yo siento que, como ya dije, la visión que él tiene sobre la magia o la forma en la que él trabaja la magia me pareció un toque muy especial o muy particular al cómo funciona la magia en ese mundo. O de que cada mago tiene puntos, o sea, tiene diferentes formas de pensar muy marcadas. Otro fue Richter, que es un mago que se juntaba, hacía grupito con Denken de forma relativamente frecuente, junto con otra maguita que realmente no tuvo tanta presencia, que se llamaba Laufen. Pero la cosa con Richter es que, a diferencia de Denken, Richter también es frío, pero Richter es un tipo muy pragmático, muy práctico y casi cero empatía. Es decir, mientras que Denken piensa que un problema se debe resolver con la menor cantidad de violencia posible para que sea lo más eficaz que se pueda y evitar la mayor cantidad de problemas, Richter es como que, bueno, vamos a matarlos rápido. Si los matamos lo suficientemente rápido, nos evitamos problemas. Es decir, Denken es muchísimo más diplomático que Richter. Los dos tienen una visión muy fría de la magia. Los dos son extremadamente pragmáticos, pero Denken es más político, es más democrático, él es más,
él siempre quiere abogar por ver el mapa más amplio de la situación, mientras que Richter quiere ser mucho más práctico, quiere resolver las cosas mucho más rápido, quiere ser más eficiente, aún así esa eficiencia significa llevarse a gente por el medio. Y por supuesto vamos a hablar de Jubel, que es la waifu por excelencia de Frieren. Y a ver, o sea, la razón por la que vamos a estar conscientes, la razón por la que la gente ama a Jubel es primero porque es el típico estereotipo de personaje de anime que siempre tiene como sueño, que siempre tiene como cara de sueño, se viste como, como esa carajita de secundaria que apenas la ves y sabes que tu compa va a empezar a salir con ella, estás 100% consciente de que va a tener el desarrollo de personaje más cabrón que va a tener en su vida. Exactamente eso, es decir, la típica persona que tú la ves y ves red flag por todas partes, pero aún así no puedes evitar que te guste. Esa persona es Jubel. La cosa es que la razón por la cual me gusta Jubel como personaje es porque ella representa, porque para ver, por un lado, Frieren representa el lado académico de la magia, es decir, el amor por conocer la magia, el amor por saber qué hechizos existen, cómo funcionan y para qué usarlos, o sea, cómo poder usarlos. El punto más académico, más ñoño de la magia, por así decirlo. Richter y Denken son el lado más práctico de la magia. Es decir, de que la magia, lo importante no es tanto la magia, sino cómo la usas. Es decir, con qué fin usas la magia. Denken, un tipo más político, usa la magia para conseguir, este, sí, usa su magia para, eh, vamos a decir, para forzar diálogo, para salir de las situaciones de forma mucho más pragmática, mucho más política, mientras que Richter lo ve como una solución eficiente para los problemas, una solución rápida y eficiente. Jubel, por otro lado, es todo lo contrario, porque Jubel es el lado caótico de la magia. Es el lado más... Lo que pasa es que no quiero decir simplista porque suena como despectivo al personaje, pero la cosa es que Jubel en la magia, ella no la ve como algo académico, como Frieren, por ejemplo, que ve la magia como algo precioso, como algo hermoso, como algo a lo que vale la pena dedicarle una eternidad en aprender. Y no es Denken o Richter que ven la magia como una herramienta para conseguir un fin. Jubel eh, ve la magia como una manera de hacer realidad ni siquiera sus ambiciones. Es que, ¿cómo describirlo? Porque ella está loca. Jubel está loca. Y la verdad es que a lo largo del anime, yo creo que ni siquiera ella misma sabe por qué quiere ser mago de primer rango. Yo creo que ella ni siquiera misma lo sabe. Ella yo creo que se une al examen de magia simplemente porque quiere ver hasta qué punto su imaginación puede sacarla de situaciones o puede llevarla adelante. Porque la cosa es que la magia de Jubel es muy particular, porque su magia es como magia de corte, de cuchillas, una cosa así. El punto es que su magia corta cosas. Pero el detalle es que lo que Jubel sea capaz de cortar es lo que su imaginación le diga que puede cortar. Es decir, si ella piensa que puede cortar el sol por la mitad, va a ser capaz de cortar el sol por la mitad. Pero la cosa es que ella tiene que estar convencida de que va a poder hacerlo. Y eso llevado de la mano con que ella está loquita y es una persona, a ver, porque Jubel es violenta, pero una de las cosas que me llama la atención de ella es que ella no es violenta porque sí. Es decir, ella no va por la vida cortando gente al azar. Ella se vuelve loca solamente cuando siente que se va a divertir. Y ella también está consciente de que hay peleas que no puede ganar. Y otra cosa que me gusta de ella es que ella es extremadamente, vamos a decir, estoica dentro de su locura. Es decir, por ejemplo, cuando está en la última prueba, cuando tiene que hablar con Serie. Serie es posiblemente la maga más poderosa del mundo. Es la líder de la asociación de magos.
es la única persona que puede decirle si puede ser maga de primer rango o no. Y Jubel entró a esa habitación literalmente importándole un carajo. Le importaba un culo el resultado. Ella simplemente entró por los loles. Es decir, Jubel es demasiado caótica porque es extremadamente tranquila y estoica para algunas cosas y extremadamente caótica y violenta para otras. Entonces, el hecho de que existan, y entre esos, bueno, hay otro montón de magos. O sea, por lo menos, pero un montón, Weirvel, por ejemplo, o ¿cómo se llama? O por lo menos Sense, que era una de las magas que era miembro de la asociación, que fue la que dirigió el segundo examen. Sense también, a pesar de que ya era una maga asociada, también interactuamos bastante con ella. Métode también, o las dos carajitas que eran amigas, no me acuerdo cómo se llaman, creo que una se llamaba Lawine y la otra se llamaba Kanne, creo. O por ejemplo, Land, creo que se llamaba el tipo, que siempre se la pasaba extrañamente junto con Jubel porque ella quería copiarle un hechizo. Pero en parte quería copiarle un hechizo y en parte yo siento que ella quería estar cerca de él porque le llamaba mucho la atención de que el tipo fuera tan despreocupado y tan cínico. Porque después, lo peor es que después descubrimos que el desgraciado nunca estuvo en el examen. O sea, el tipo que vimos, el Land que vimos en el examen, todo el tiempo era una ilusión, era un clon. El verdadero Land estaba en su casa tomándose un té. Ese tipo era mi héroe. O sea, y aún así pasó el examen, porque era un descarado de mierda. Y posiblemente eso fue lo que vio Jubel en él y su personalidad caótica lo hizo que le llamara la atención. Un tipo que es igual de loco que ella, simplemente que él deriva su locura en apatía y en que le vale verga. Mientras que Jubel es más caótica. Entonces, no lo sé, capaz eso hizo que ella le llamara la atención, le diera curiosidad ese personaje o su personalidad. Entonces, en general, yo entiendo, o sea, luego de que tú ves Frieren, tú entiendes perfectamente por qué tuvo el éxito que tuvo. No solamente porque tiene una animación maravillosa, unos openings súper pegajosos, unos personajes maravillosos, una historia súper interesante que te mantiene, o sea, que te mantiene pegado ahí, pero al mismo tiempo no te agobia. Es el típico anime que tú quisieras ver después de llegar a tu casa de un día ajetreado en la universidad o en el trabajo. Esos animes que te relajan, ¿no? Que te mantienen interesado en una historia, pero que no te agobian, que te dan un entretenimiento relajante. Y una cosa que es, una de las cosas que necesito destacar es la relación que tienen los personajes principales. Porque por lo menos en mi caso, cuando yo veo un anime, una de las cosas que yo más valoro dentro de la historia es la relación que tienen los personajes principales. Porque normalmente siempre los animes tienen un grupito de amigos. No, por lo menos en el caso de One Piece, la tripulación de Luffy. En el caso de Naruto, el equipo 7. O bueno, más adelante que van cambiando, que el equipo 7 se deshace y se vuelve a hacer, etc. Pero el punto es que siempre hay como el grupito. No siempre está como el grupo. En el caso de Bleach, el grupo de Rukia y esa gente. A ver, cualquier otro anime. Puede ser Boku no Hero Academia, el grupo de Deku, Uraraka, Mina, Kaminari y toda esa gente. El punto es que en casi todos los animes shonen siempre hay un grupito. Y a mí me gusta la interacción que hay entre los miembros de dicho grupo. Y en el caso de Frieren, la relación que tiene tanto Frieren con sus dos acompañantes, pero muy especialmente la relación que tiene Fern con Stark, me parece muy buena. Es muy graciosa. Muy, muy, muy graciosa. Primero porque la relación de Fern con Frieren se va alternando entre maestra y protectora y hija. Porque muchas veces Fern
trata a Frieren como si fuera su hija, porque Frieren tiene conductas a veces muy infantiles. Y Fern es mucho más estoica, muchísimo más estoica que Frieren. Y en ciertos aspectos es más madura que ella. En ciertos aspectos, porque se nota que Fern sigue siendo al final del día un adolescente. Y ese tipo de cosas se notan. Pero por ejemplo, la relación entre Fern y Stark me encanta porque es una típica relación de dos personas adolescentes. Es decir, se molestan por estupideces. Stark a veces disocia con cosas que mira, cualquier hombre que me esté escuchando y haya visto Frieren, van a ver conductas de Stark que clarísimamente todos hemos hecho aunque sea una vez. Esa misma cosa o parecida. Por ejemplo, el capítulo cuando Fern está molesta con él y va a hablarle y lo ve sentado en un banco así viendo el cielo como pensativo y ella dice como, wow, qué pensativo se ve, ¿en qué estará pensando? Y resulta que lo que estaba era viendo una nube que parecía que tuviera tetas. O sea, yo sentí que no solamente su relación, sino su actitud era muy real. Es decir, como digo, Stark tiene conducta que cualquier hombre que me esté escuchando se va a dar cuenta, va a decir como que sí. Y la relación que tiene con Fern de que se pelean por idioteces y que bueno, que se nota leguas que puede que haya cierto gustillo ahí escondidito, sobre todo después del arco del baile ese que tuvieron en el castillo del burócrata este de la ciudad donde lucharon contra los demonios. Sí, puede que haya una cosita, pero el punto es que la relación que tienen ellos tres, como dije, especialmente la de Fern con Frieren y la de Fern con Stark, pero es una relación extremadamente entretenida. Es muy entretenida porque porque tú lo ves y tú dices es perfectamente natural. Es decir, es una relación en donde la actitud de Frieren, la actitud de Fern y la actitud de Stark se unen perfectamente. No es un grupo o una relación de amistad forzada. Tú la ves perfectamente natural. Y eso es extremadamente entretenido de ver. Por lo menos la misma razón por la cual en mi caso particular me gusta mucho One Piece, porque me encanta la relación que tienen los sombreros de paja entre ellos. Me encanta cómo se cuidan, cómo se protegen, cómo se echan broma entre ellos, cómo se apoyan. Lo mismo con Frieren. La relación que ellos tienen entre ellos tres, cómo se apoyan, cómo se ayudan, cómo se enseñan, cómo se echan bromas, cómo se molestan, cómo se reconcilian. Es muy, 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 muy entretenida. Entonces, ya para concluir, Frieren, a ver, decir que es una obra maestra, yo depende del día que me agarre, podría decirte que sí. Podría decirte que sí, me parece una obra maestra. Es maravilloso. Yo creo que tenía muchísimo tiempo que no veía un anime que me entretuviera tanto. Y como dije, es un entretenimiento que da una sensación como de calidez. Porque no te agobia, sino que más bien todo lo contrario, te ayuda a distenderte. Te ayuda a distenderte, sobre todo si has tenido un día pesado, un día muy largo. Es una historia muy interesante, que tiene muchos matices, pero al mismo tiempo es muy entretenida, muy amigable, muy jocosa. O sea, entiendo, después que tú terminas de ver Frieren, entiendes perfectamente por qué Frieren arrasó de la forma en que lo hizo, que llegó de la nada, mientras que nadie tenía fe o esperanzas en esa obra, y llegó y arrasó con toda esa temporada. Tanto Frieren como otro anime al que yo tengo pensado también dedicarle un capítulo en algún momento, que se llama Dungeon Meshi, porque esos fueron animes que me parecen maravillosos. Me parece que fueron animes que llegaron sin básicamente que nadie esperara mucho de ellos y al final terminaron llevándoselo todo. Y en el caso de Dungeon Meshi me parece una lástima que que no le dieron el reconocimiento que merecía a tiempo, porque la gente empezó a notarlo ya en la segunda mitad.
cuando Don John Messi siempre fue bueno. Y bueno, afortunadamente anunciaron una segunda temporada. Y en algún momento también hablaré de Don John Messi. Pero lo que fueron Don John Messi y Frieren arrasaron con todo. Y una vez que lo ves, entiendes perfectamente por qué. Animes bellísimos, animes maravillosos, animes que distienden, que distraen, que entretienen, que al final de cuentas ese es el objetivo de un anime, entretenerte. Sí, hay animes que te enseñan cosas, muchos de ellos. Tengan Power Lagann, Monster, Steins Gate, Berserk, Vagabond. Bueno, Vagabond es a manga, ¿no? Es un manga, no es un anime, pero ustedes me entienden. Berserk, Black Lagoon, Evangelion. Son animes que sí te dejan un mensaje, pero al final de cuentas, más allá del mensaje, el objetivo principal de un anime es que te enseñe algo. Perdón, que te entretenga. Que te ayude a pasar el rato. Y en el caso de Frieren lo hace con creces. Te distrae un montón, es súper entretenido, te distiende muchísimo de cualquier cosa que hayas tenido en el día, te hace reír, te hace sentir empatía, te hace sentir cariño por los personajes, te encariñas muchísimo con ellos, la animación es bellísima, la banda sonora es preciosa porque está hecha por el mismo genio que hizo la banda sonora de Violet Evergarden, otro anime del que eventualmente voy a hablar porque me parece una joya. Violet Evergarden sí me parece una joya maravillosa, una obra maestra. Pero bueno, Frieren, sí, chingue su madre. Frieren es una obra maestra, es maravillosa. Es un clásico, bueno, es un clásico no, va a convertirse en un clásico de la animación porque es maravilloso. Y también quiero destacar, hay un par de cosillas que quiero destacar. Por ejemplo, la pelea de Frieren contra su clon en el arco del examen de magia. Esa pelea es maravillosa. Dios mío, yo me acuerdo cuando yo vi esa pelea. Yo estaba pero pegado en la silla. Estaba sentado en el mueble de mi apartamento y estaba pegadísimo del mueble. Porque qué pelea tan buena. Qué maravillosamente animada. Y más la banda sonora, una belleza. Una belleza esa pelea. Maravillosa. Entonces, sí, denle un chance a Frieren. O déjenme en los comentarios qué piensan ustedes de este anime. Para mí, de nuevo, es una obra maestra, es maravilloso, va a convertirse en un clásico. Y nada, yo siento que 100% recomendable para cualquier persona que le guste el anime. Una persona que no esté tan acostumbrada a ver anime, no se lo recomendaría, por lo menos no de primeras, porque como dije, el arranque es un poco lento y hay gente que le cuesta agarrarle el hilo a las historias de fantasía. Pero Frieren, 100% recomendable, una maravilla, es una obra maestra. Entonces, habiendo ya acabado con mi divagación sobre Frieren, espero que les haya gustado este episodio, espero que hayan logrado distraerse un poco, ¿no? Con mis palabras, con mis divagaciones, con mis opiniones. Y como siempre, fue un placer tenerlos aquí una vez más. Y espero volver a encontrarme con ustedes en el siguiente episodio que, como siempre, no sé de qué será, pero ya se me ocurrirá algo. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima. Hasta luego.